Nunca pensé que unos simples golpes en el piso de arriba terminarían haciendo que me mudara de Madrid. Y lo peor no fue descubrir que alguien estaba viviendo allí. Lo peor fue entender cuánto tiempo llevaba observándome. A día de hoy, todavía me cuesta dormir cuando escucho pasos encima de mi techo. Esto pasó hace aproximadamente 8 meses. Yo acababa de mudarme a un edificio viejo en las afueras de Madrid. El alquiler era sorprendentemente barato para la zona. Y después de semanas buscando piso, simplemente ya no tenía fuerzas para seguir esperando algo mejor. El edificio era antiguo, construido probablemente en los años 80. De esos bloques que todavía abundan en ciertas zonas de la ciudad. Pasillos largos y estrechos. Luces amarillas que parpadeaban a veces sin razón. Un ascensor lento que siempre parecía hacer ruido aunque no se moviera. Era el típico edificio donde todo parece más silencioso de lo normal, como si el aire estuviera más pisado. Mi piso era pequeño, pero suficiente para vivir solo. No necesitaba más. Trabajo desde casa, así que casi no salía. Al principio todo parecía normal. Lo único que me llamó la atención desde el primer día fue el piso justo encima del mío, el tercero. Según el portero, llevaba vacío bastante tiempo, más de 2 años. Al principio no le di importancia. Los edificios viejos siempre tienen historias así. Las primeras semanas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Pero poco a poco empecé a notar cosas pequeñas, detalles que al principio ignoré. A veces, por la noche, escuchaba golpes suaves encima de mí, como si alguien arrastrara algo o moviera muebles lentamente. Me repetía a mí mismo que era el edificio, que eran tuberías, que eran sonidos normales, pero había algo que no encajaba. Una noche estaba trabajando en el ordenador cuando escuché claramente pasos. No era una vibración, no era el ascensor, eran pasos. Arriba, lentos. 1, 2, 3. Me quedé completamente quieto, mirando el techo, esperando que volviera a ocurrir. Y volvió. Pero esta vez fueron más lentos, como si alguien estuviera caminando sin prisa, observando. Miré el reloj. Eran más de las 2 de la madrugada. Al día siguiente decidí preguntarle al portero. Le dije que me escuchaba ruidos en el piso de arriba. Se rió. No de forma burlona, pero sí como alguien que ya había escuchado eso antes. Me dijo que ese piso estaba vacío, que nadie vivía ahí, que no se había alquilado en años. Intenté convencerme de que era imaginación mía, pero a partir de ese momento empecé a prestar atención a todo. Y fue un error, porque cuando empiezas a escuchar un lugar, empiezas a entenderlo demasiado bien. Una noche llegué tarde del supermercado. Subí por las escaleras porque el ascensor estaba averiado. Cuando pasé por el tercer piso, noté algo extraño. La puerta del piso vacío no estaba completamente cerrada. Se movía ligeramente.
si no hubiera encajado del todo. Me quedé mirándola unos segundos. No sé por qué no seguí bajando. Algo me hizo parar. Había un silencio raro. No el silencio normal de un edificio vacío. Este era diferente, más denso. Me acerqué lentamente. El olor fue lo primero que noté. Humedad. Y algo más. Algo que no supe identificar en ese momento. Empujé la puerta un poco. Se abrió con facilidad. El piso estaba completamente oscuro. No había muebles, pero no estaba vacío. Había bolsas negras en el suelo, botellas, restos de comida. Como si alguien hubiera estado viviendo allí sin que nadie lo supiera. El aire era pesado y el olor era más fuerte dentro. Dudé y aún así entré. El suelo crujía bajo mis pasos. Había marcas en el polvo. No recientes, pero tampoco antiguas. Como si alguien entrara y saliera con frecuencia. Avancé un poco más. Y entonces lo vi. Un colchón en el salón. Directamente en el suelo. Con una manta encima. Como si alguien hubiera dormido allí recientemente. Sentí un frío en el estómago. No debería haber nadie. Eso era imposible. Y sin embargo, todo estaba ahí. Me giré lentamente. Y fue entonces cuando escuché la respiración. Muy cerca. Detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Pero el sonido seguía. Más cerca. Como si alguien estuviera allí, pero sin dejarse ver. Di un paso hacia atrás. Y entonces escuché algo moverse dentro del piso. Rápido. Demasiado rápido. Corrí hacia la puerta. Y justo cuando iba a salir, escuché pasos dentro del apartamento, acercándose. No eran pasos lentos, eran pasos rápidos, desesperados. Salí al pasillo y miré hacia el fondo. Ahí lo vi. Un hombre. Delgado. Muy delgado. Con ropa vieja. No parecía un fantasma. Parecía alguien real. Pero no debería estar allí. Se quedó mirándome sin decir nada. Sus ojos estaban abiertos de una forma extraña. Como si no hubiera dormido en días. Retrocedí, sin apartar la mirada. Y bajé las escaleras sin parar. No usé el ascensor. No me atreví. Mientras bajaba, escuchaba pasos detrás de mí. No sé si me seguía o si era mi imaginación, pero no me detuve. Salí del edificio y llamé a la policía. Cuando llegaron, subieron al piso. Yo esperé abajo. Tardaron varios minutos. Cuando bajaron, me dijeron que no había nadie. Solo encontraron restos de comida, basura y un colchón en el suelo. Pero uno de los policías me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Dijo que ese tipo de ocupaciones no son raras en edificios antiguos, que a veces la gente entra sin que nadie lo note. Pero luego añadió algo más,
algo que no me gustó nada. Me dijo que ese piso tenía una característica curiosa, que desde dentro algunas paredes habían sido modificadas, pequeños agujeros, como si alguien hubiera estado mirando hacia abajo, hacia mi piso. Desde entonces me mudé, pero todavía hay noches en las que creo escuchar pasos encima de mí. Y siempre, cuando pasa eso, recuerdo la puerta entreabierta. Si quieres seguir escuchando historias como esta, no te vayas todavía. En este canal seguimos explorando relatos inquietantes basados en situaciones reales, lugares abandonados y experiencias que parecen normales hasta que dejan de serlo. Si este tipo de historias te atrapa tanto como a mí contarlas, te invito a suscribirte y unirte a esta comunidad. Aquí no se trata solo de miedo, sino de esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde. Cada semana hay una nueva historia y algunas de ellas pueden hacerte mirar tu entorno de forma diferente. Nos vemos en la siguiente.